El humo comenzó a salir del horno justo cuando estábamos terminando la sopa. Me levanté rápidamente de la mesa, pero ya era demasiado tarde. El aroma a quemado se extendió por toda la cocina mientras abría la puerta del horno y sacaba la bandeja con el pollo chamuscado. ¡Ay, no!, suspiré, mirando la carne ennegrecida. Se me olvidó completamente. Miguel dejó su cuchara sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó en el comedor como un reproche. «En serio, mamá». «Lo siento, hijo. Podemos comer solo la sopa y después te preparo otra cosa», le dije, tratando de sonar alegre mientras raspaba los pedazos quemados en el fregadero. «No, mamá. No es solo el pollo». Miguel se puso de pie bruscamente. «Es todo. Todo lo que haces está mal últimamente». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me di la vuelta para mirarlo, con las manos aún sucias de grasa y ceniza. «Miguel, yo solo». «¿Tú solo qué?». Su voz se elevó. «¿Tú solo estás triste? ¿Tú solo extrañas a papá? ¿Tú solo necesitas tiempo?». Se pasó las manos por el cabello, exasperado. «Mamá, han pasado 6 meses. 6 meses y sigues actuando como si el mundo se hubiera acabado». El humo del pollo quemado seguía flotando entre nosotros como una nube gris. Abrí la ventana para que saliera, pero el olor acre ya había impregnado toda la casa. Leonardo era mi esposo, Miguel. Fueron 40 años juntos. No puedes pedirme que lo olvide tan rápido. «No te estoy pidiendo que lo olvides», gritó. «Te estoy pidiendo que vivas. Que dejes de ser una carga para los que todavía estamos aquí». La bandeja resbaló de mis manos y cayó al suelo con un estruendo. Los pedazos de metal resonaron contra las baldosas mientras Miguel seguía hablando, cada palabra más hiriente que la anterior. «¿Sabes qué, mamá? Papá sabía cocinar. Papá sabía arreglar las cosas de la casa. Papá trabajaba, papá nos daba estabilidad, papá tenía un propósito en la vida. ¿Y tú qué haces? Nada. Absolutamente nada más que lloriquear por los rincones». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero traté de mantener la compostura. Miguel caminó hacia la ventana, dándome la espalda, y su siguiente frase me atravesó el alma. «Deberías haber muerto en lugar de papá». El silencio se apoderó de la cocina. Solo se escuchaba el goteo del grifo que Leonardo siempre había prometido arreglar y nunca pudo. Miguel siguió mirando hacia la calle, como si no hubiera dicho nada importante, como si no acabara de arrancarme el corazón del pecho. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». Mi voz salió como un susurro ronco. Se dio la vuelta lentamente. Sus ojos me miraron con una frialdad que jamás había visto antes en él. «Lo que escuchaste, mamá. Papá era útil. Tú no. Papá nos hacía la vida más fácil. Tú solo la complicas». Se acercó a la mesa y tomó su chaqueta. «Mírate. No puedes ni preparar una comida sin quemarla. No puedes mantener la casa limpia. No puedes ni siquiera tener una conversación sin ponerte a llorar». Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Me aferré al borde del fregadero para no caerme. «Miguel, yo hice todo por ti. Toda mi vida. Todo por mí». Se rió con amargura. «Mamá, ya no eres la mujer que me crió. Esa mujer murió junto con papá. Lo que queda aquí es solo una sombra inútil que no sabe hacer nada más que compadecerse de sí misma». Las lágrimas ya rodaban libremente por mis mejillas. Miguel se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero antes de salir se detuvo sin voltear a verme. «Y deja de llorar todo el tiempo. Los muertos ya están muertos. No van a regresar solo porque tú te la pases lamentándote como una viuda profesional». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los vidrios de la ventana. Me quedé sola en la cocina, rodeada del humo acre del pollo quemado y los pedazos de metal esparcidos por el suelo. Las piernas me temblaron y tuve que sentarme en el suelo, recargándome contra los gabinetes. «Deberías haber muerto en lugar de papá». Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Mi propio hijo. Mi único hijo. El niño al que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. El adolescente por el que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. El hombre al que amé incondicionalmente durante 35 años.
Me abracé las rodillas y me mecí suavemente, tratando de encontrar consuelo en mi propio abrazo. Afuera, las casas del vecindario comenzaban a iluminar sus ventanas. Familias reuniéndose para la cena dominical. Familias felices donde las madres no eran vistas como un peso muerto. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde. En unas horas oscurecería completamente, y yo seguiría aquí, sola, con el sabor amargo de las palabras de Miguel grabado en mi memoria. Sola con mis 64 años y la certeza de que mi único hijo deseaba que yo estuviera muerta. Me levanté despacio y comencé a limpiar los restos del desastre. Cada movimiento me dolía, no solo por la edad, sino por el peso de la humillación que cargaba en el pecho. Mientras recogía los pedazos de la bandeja, una pregunta se formó en mi mente. ¿Realmente había llegado a ser tan inútil como él decía? La casa se sentía diferente desde que Leonardo murió. No solo por su ausencia, sino por el silencio que se había instalado en cada rincón como un huésped no deseado. Eran las 6 de la mañana y ya estaba despierta, mirando el techo de la recámara que habíamos compartido durante 40 años. Su lado de la cama seguía intacto. Las almohadas acomodadas tal como a él le gustaba, la lámpara de noche en el mismo ángulo, sus pantuflas junto al buró esperando unos pies que nunca volverían. Había intentado mover sus cosas varias veces, pero cada vez que tocaba algo suyo sentía que estaba borrando lo poco que quedaba de él. Me levanté despacio. Los huesos me dolían más por las mañanas, especialmente después de llorar tanto como lo hice ayer tras la visita de Miguel. Caminé hasta la cocina, donde los restos del desastre del día anterior ya estaban limpios, pero el olor a quemado aún persistía en el aire. Preparé café para una persona. Solo para una. Esa pequeña rutina me recordaba cada día mi nueva realidad. Ya no tenía que calcular porciones para dos. Ya no tenía que preguntarle a Leonardo si quería azúcar o si prefería tostadas en lugar de pan dulce. Me senté en la mesa del comedor con mi taza humeante y miré hacia la silla vacía donde él solía leer el periódico todas las mañanas. «Buenos días, amor», susurré, como lo hacía cada día desde su funeral. Era una conversación unilateral, pero me consolaba imaginar que de alguna manera podía escucharme. «Mi nombre es Rosalba Duarte, tengo 64 años, y llevo 183 días viviendo sola. Los he contado. Cada uno se siente como una eternidad cuando no tienes con quien compartir los pequeños momentos del día. El chiste malo de la televisión, el sabor de una comida nueva, la preocupación por una factura que llegó más cara de lo esperado». Leonardo se fue un martes por la mañana. Infarto fulminante mientras se alistaba para ir al trabajo. Lo encontré en el baño, ya sin vida, con la camisa a medio abotonar. Los paramédicos dijeron que no sufrió, que fue instantáneo, pero esas palabras no consolaron el vacío que dejó su partida. Terminé el café y lavé la taza. Una sola taza. Después me dirigí a la sala, donde tenía mi rutina matutina, regar las plantas que él había cuidado con tanto cariño. Las begonias del balcón, los helechos de la esquina, la violeta africana que me regaló en nuestro primer aniversario. Hablaba con cada una, preguntándoles cómo habían dormido, disculpándome si el agua estaba muy fría. ¿Saben qué me dijo Miguel ayer? Le conté a la violeta mientras limpiaba sus hojas con un trapo húmedo. Dijo que debería haber muerto yo en lugar de su padre. La planta, por supuesto, no respondió, pero sus pétalos morados parecían más tristes que de costumbre. El teléfono sonó a las 9. Era Clara, mi hermana menor, que llamaba desde Guadalajara todos los lunes para saber cómo había pasado el fin de semana. «¿Cómo estás, Rosalba? ¿Vino Miguel a visitarte ayer?» «Sí, vino», respondí, tratando de mantener un tono normal. «Almorzamos juntos». «¿Y cómo lo viste?» «Mejor de ánimo». No supe qué responder. ¿Cómo le dices a tu hermana que tu único hijo te desea la muerte? ¿Cómo le explicas que las palabras más crueles que has escuchado en tu vida salieron de la boca de la persona que más amas? Está procesando el duelo a su manera, mentí. Ya sabes cómo son los hombres para expresar sus sentimientos. Clara suspiró del otro lado de la línea. Pobrecito. Adoraba a Leonardo. Debe estar sufriendo mucho. Después de colgar, me quedé pensando en esas palabras. Era cierto que Miguel había adorado a su padre. Cuando era niño, lo seguía por toda la casa como un perrito fiel. En la adolescencia, aunque tuvieron sus roces típicos, siempre mantuvo un respeto profundo por Leonardo. De adulto, lo visitaba religiosamente cada domingo para hablar de trabajo, de deportes,
de la vida. Tal vez por eso me culpaba a mí de seguir aquí. Tal vez en su mente retorcida por el dolor, pensaba que la muerte se había llevado a la persona equivocada. Que Leonardo, con su fortaleza, su humor y su capacidad para arreglar todo lo que se rompía, era más necesario que yo. Caminé hasta la ventana de la sala y miré hacia la calle. Los vecinos salían a trabajar, los niños iban camino a la escuela, la vida continuaba su curso normal para todos menos para mí. Doña Elvira, que vivía en la casa de enfrente, me saludó con la mano desde su jardín. Le regresé el saludo, pero no salí a conversar como solíamos hacer cuando Leonardo estaba vivo. Las horas pasaban lentas como melaza. Veía televisión sin prestar atención, hojeaba revistas sin leer realmente, ordenaba cajones que ya estaban perfectamente organizados. A las 2 de la tarde calenté la sopa que había sobrado del día anterior y me senté sola en el comedor, masticando mecánicamente mientras miraba la silla vacía de Leonardo. ¿Crees que Miguel tiene razón?, le pregunté a su ausencia. ¿Crees que realmente no sirvo para nada? El silencio fue mi única respuesta. Por la tarde intenté llamar a Miguel, pero su teléfono sonó hasta que entró la contestadora. No dejé mensaje. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué me había dolido lo que dijo? ¿Qué necesitaba que me explicara por qué me odiaba tanto? ¿Qué extrañaba al hijo cariñoso que solía ser? Cuando llegó la noche, prendí todas las luces de la casa. La oscuridad me daba miedo desde que estaba sola. No miedo a los ladrones o a los fantasmas, sino miedo a la soledad que se volvía más densa cuando no podía ver los contornos familiares de mi hogar. Me preparé para dormir con la misma rutina de siempre: cepillar los dientes, poner crema en las manos, tomar la pastilla para la presión. Pero antes de acostarme, me detuve frente al espejo del baño y me miré realmente por primera vez en meses. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado, el cabello había perdido su brillo, los hombros se veían caídos como si cargaran un peso invisible. Miguel tenía razón en algo. Ya no era la mujer que había sido. ¿Pero eso me convertía en alguien que merecía morir? Me acosté en mi lado de la cama y abracé la almohada de Leonardo. Aún conservaba un rastro tenue de su colonia, aunque cada día ese aroma se desvanecía un poco más, como todo lo demás que había quedado de él. No sé qué hacer, amor, susurré en la oscuridad. No sé cómo vivir sin ti. No sé cómo hacer que Miguel deje de odiarme. No sé si realmente valgo algo o si solo soy una carga como él dice. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando finalmente cerré los ojos, rogando que el sueño viniera rápido y me llevara lejos de estos pensamientos que me atormentaban. Mañana sería otro día igual. Despertarme sola, desayunar sola, contar las horas hasta que llegara la noche y pudiera volver a refugiarme en los sueños donde Leonardo seguía vivo y Miguel aún me amaba. El timbre de la casa sonó a las 7 de la noche del miércoles. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que tal vez era Leonardo que había olvidado sus llaves, como solía pasar cuando llegaba tarde del trabajo. Pero entonces la realidad me golpeó. Leonardo ya no volvería nunca más. Abrí la puerta y encontré a Miguel parado en el umbral, con una expresión que no supe interpretar. No parecía enojado como el domingo pasado, pero tampoco se veía arrepentido. Era algo intermedio, como si hubiera venido por obligación. «Hola, mamá», dijo sin mirarme directamente a los ojos. «Miguel, qué sorpresa. Pasa, por favor». Entró y se quedó de pie en la sala, sin quitarse la chaqueta. Eso era mala señal. Cuando planeaba quedarse un rato, siempre se acomodaba en el sillón de Leonardo y se aflojaba la corbata. ¿Quieres café? ¿Algo de cenar?, pregunté, yendo automáticamente hacia la cocina. No, mamá. Vine a hablar contigo. Me detuve en seco. Su tono era serio, demasiado formal para ser una visita casual. Regresé a la sala y me senté en mi sillón, esperando lo peor. Escucha, comenzó, metiéndose las manos en los bolsillos. He estado pensando mucho desde el domingo. Sobre lo que pasó, sobre lo que te dije. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez había venido a disculparse. Tal vez se había dado cuenta de lo crueles que habían sido sus palabras. Miguel, yo también he estado pensando. Sé que he estado difícil últimamente, sé que no soy la misma de antes, pero... No, mamá, déjame terminar, me interrumpió. No vine a disculparme. Vine porque necesito que entiendas algo importante.
La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. Miguel comenzó a caminar por la sala, como hacía cuando estaba nervioso. Papá era el pilar de esta familia. El que mantenía todo en orden, el que nos daba estabilidad, el que sabía cómo manejar las cosas. Desde que murió, todo se ha desmoronado. Miguel, déjame hablar. Su voz se elevó súbitamente. Por una vez en tu vida, déjame hablar sin interrumpir. Me quedé callada, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Mira este lugar, continuó, señalando alrededor. Míralo bien. Las plantas están muriendo porque las riegas demasiado. La casa huele a humedad porque no sabes cómo usar el deshumidificador que papá instaló. El grifo de la cocina sigue goteando porque no tienes ni idea de cómo arreglarlo. Cada observación era como una puñalada. Era cierto que algunas plantas habían comenzado a ponerse amarillas. Y sí, no sabía cómo funcionar el deshumidificador de Leonardo. ¿Pero eso me convertía en inútil? Y no es solo la casa, mamá. Eres tú. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a la calle sin ser para ir al supermercado o a la farmacia? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no fuera yo, la tía Clara o doña Elvira? Miguel se detuvo frente a mí, mirándome con una expresión que mezclaba frustración y algo que parecía lástima. Papá tenía amigos del trabajo. Tenía pasatiempos. Tenía una vida social. Sabía conversar de temas interesantes. ¿Y tú? Tú solo hablas del clima, de las telenovelas, de lo mucho que extrañas a papá. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero traté de mantener la compostura. No quería darle la razón llorando como una niña. Ese es exactamente mi punto, dijo al verme luchar contra las lágrimas. Tu primera reacción ante cualquier conversación difícil es llorar. No analizar, no defender tu posición, no buscar soluciones. Solo llorar. Se acercó más y se sentó en la orilla del sofá, inclinándose hacia mí. Mamá, voy a ser brutal contigo porque alguien tiene que serlo. Estás desperdiciando tu vida. Tienes 64 años, no 90. Podrías hacer algo útil con el tiempo que te queda, pero prefieres quedarte aquí sintiéndote miserable y haciendo que todos los demás nos sintamos culpables por seguir adelante. Miguel, yo no. Sí lo haces, gritó, poniéndose de pie bruscamente. Cada vez que vengo aquí me hace sentir culpable por estar vivo, por tener trabajo, por tener planes, por no quedarme aquí contigo llorando por papá todo el día. La fuerza de sus palabras me hizo encogerme en el sillón. Era como si todo el dolor y la frustración que había estado guardando durante meses estuviera saliendo de una vez. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, mamá? Que papá habría querido que fueras fuerte. Habría querido que salieras adelante, que encontraras nuevos propósitos, que fueras la mujer independiente que eras antes de casarte con él. Esas palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas, porque tenían algo de verdad. Leonardo siempre me había admirado por mi fortaleza, por mi capacidad de sobreponerme a las dificultades. Pero ahora me sentía como una cáscara vacía de quien había sido. En lugar de eso, continuó Miguel, te has convertido en una víctima profesional. Alguien que usa su dolor como excusa para no hacer nada, para no ser nada. Se dirigió hacia la ventana y se quedó mirando hacia la calle durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más cansada que enojada. Mamá, lo que te dije el domingo sobre que deberías haber muerto en lugar de papá, tal vez fue muy duro, pero no me arrepiento de haberlo dicho. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubiera dado un golpe en el estómago. Porque papá sabía vivir. Papá sabía encontrar alegría en las cosas pequeñas, sabía hacer reír a la gente, sabía ser útil. Tú solo sabes sufrir. Miguel tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, se volvió hacia mí una última vez. Tienes dos opciones, mamá. O aprendes a vivir de nuevo, o sigues siendo una carga para todos los que te queremos. Pero no esperes que yo siga viniendo aquí a verte desperdiciar tu vida mientras finges que es normal. Miguel, por favor, no te vayas así, logré susurrar entre lágrimas. Me voy a quedar lejos por un tiempo. Necesito espacio, y tú necesitas decidir qué tipo de persona quieres ser. Si es la viuda llorona que veo ahora, o la madre fuerte que me crió. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa.
Me quedé sentada en el sillón, temblando, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Miguel se había ido, y esta vez parecía definitivo. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. No me arrepiento de haberlo dicho. Mi propio hijo no se arrepentía de desearme la muerte. Es más, acababa de confirmar que lo pensaba de verdad. Me levanté del sillón con piernas temblorosas y caminé hasta el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado, la ropa arrugada. ¿Era esto en lo que me había convertido? ¿Era esta la mujer que había criado a Miguel durante 35 años? Tal vez él tenía razón. Tal vez realmente me había convertido en alguien que no valía la pena. Tal vez Leonardo, con su risa contagiosa y su capacidad para arreglar cualquier problema, merecía más estar vivo que yo. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cocina, mirando el reloj avanzar lentamente hacia la medianoche, preguntándome si alguna vez podría volver a ser la mujer que había sido antes. O si ya era demasiado tarde para todo. No pude dormir esa noche. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como un disco rayado. No me arrepiento de haberlo dicho. A las 4 de la madrugada me rendí y me levanté de la cama. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que Leonardo me había regalado. Caminé sin rumbo por los pasillos, tocando las paredes como si buscase algo que me tranquilizara. Mis pies me llevaron hasta la puerta del cuarto de huéspedes, donde Leonardo guardaba sus cosas personales. Desde su muerte, no había tenido valor de entrar ahí. Era como si cruzar esa puerta significara aceptar definitivamente que se había ido para siempre. Pero esta noche era diferente. Esta noche necesitaba estar cerca de él, aunque fuera solo rodeándome de sus pertenencias. Giré la perilla lentamente y encendí la luz. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado 6 meses atrás. Su escritorio con papeles ordenados en pilas perfectas, sus libros de contabilidad en los estantes, su sillón de lectura con la manta que yo le había tejido hace 5 años. En el armario colgaba su ropa de trabajo, todavía con el aroma tenue de su loción para después de afeitar. Me senté en su silla del escritorio y pasé los dedos por la superficie de madera. Leonardo había pasado horas aquí, revisando las facturas de la casa, planificando nuestras vacaciones anuales a la playa, escribiendo cartas a sus hermanos que vivían en otros estados. Abrí el primer cajón, más por impulso que por curiosidad. Estaba lleno de bolígrafos, clips y pequeños papelitos con recordatorios escritos con su letra perfecta. Cambiar filtro del aire acondicionado, decía uno. Llamar al electricista por la luz del baño, decía otro. Pequeñas tareas domésticas que había planeado hacer y que la muerte no le permitió completar. En el segundo cajón encontré fotografías familiares que no recordaba haber visto antes. Fotos de nuestra boda, de vacaciones en Acapulco, de Miguel cuando era pequeño. Me detuve en una donde aparecíamos los 3 en el parque. Miguel tendría unos 10 años. Leonardo lo cargaba en hombros mientras yo sonreía a la cámara. Parecíamos tan felices, tan completos como familia. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Nunca había notado eso antes. Leonardo nunca había sido secretivo conmigo, así que me pareció extraño. Busqué entre sus cosas hasta encontrar un pequeño llavero con llaves diminutas. La tercera que probé abrió el cajón. Adentro había un sobremanila grueso junto con varios papeles doblados. Saqué el sobre primero. Tenía mi nombre escrito con la letra de Leonardo, para Rosalba, cuando esté lista para la verdad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¡Qué verdad! ¿Qué secretos había guardado mi esposo durante todos estos años? Con manos temblorosas abrí el sobre y encontré una carta fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Rosalba, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente encontraste el valor de revisar mis cosas. Perdóname por guardar este secreto durante tantos años, pero pensé que era mejor así. Ahora que ya no estaré para protegerte del dolor, creo que es hora de que sepas la verdad sobre Miguel. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿La verdad sobre Miguel? ¿Qué podría haber sobre mi hijo que yo no supiera? Hace 15 años, cuando me hice los exámenes médicos para la operación de la vesícula, el doctor me pidió análisis completos de sangre. Entre los resultados descubrí algo que cambió mi perspectiva de todo. Soy estéril, Rosalba. Lo he sido desde joven,
probablemente desde la fiebre reumática que tuve a los 20 años. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Tuve que leer la oración varias veces para entender su significado. Si Leonardo era estéril, entonces Miguel. Al principio no quise aceptarlo. Consulté con otros médicos, me hice más exámenes, pero todos llegaron a la misma conclusión. Era imposible que yo fuera el padre biológico de Miguel. Recordé entonces esos 3 meses en 1989, cuando rompimos el noviazgo por mis celos absurdos y mi inmadurez. Tú me lo habías dicho tantas veces. Habías conocido a alguien durante nuestra separación. Mi respiración se volvió irregular. Recordaba perfectamente ese periodo. Leonardo y yo habíamos tenido una pelea terrible porque él pensaba que yo coqueteaba con otros hombres. En su orgullo herido, me había dicho que necesitaba tiempo para pensar. Durante esos 3 meses había conocido a Ignacio, un hombre dulce que trabajaba en la ferretería del centro. Habíamos tenido un romance breve pero intenso. Investigué discretamente y encontré a Ignacio Herrera. Supe que se había mudado a Monterrey años atrás, que nunca se casó, que no tuvo hijos. Me tomó meses decidir qué hacer con esta información. ¿Debía confrontarte? ¿Debía buscar a Ignacio? ¿Debía destrozar nuestra familia con la verdad? Las lágrimas ya corrían libremente por mis mejillas. Leonardo había sabido todo este tiempo y nunca me había dicho nada. Decidí guardar el secreto, Rosalba. Decidí que Miguel era mi hijo porque yo elegí amarlo como tal, porque lo crié desde el primer día, porque fue mi responsabilidad y mi alegría durante todos estos años. El ADN no hace a un padre. El amor sí. Me tuve que detener a respirar profundo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero ahora que ya no estaré ahí para proteger este secreto, creo que Miguel tiene derecho a conocer la verdad. No porque no sea mi hijo, sino porque tal vez necesite entender de dónde viene esa inquietud que siempre ha tenido, esa sensación que me ha mencionado varias veces de no encajar completamente en nuestra familia. Eso era cierto. Miguel siempre había sido diferente a nosotros. Más impulsivo, más artístico, con un temperamento que no se parecía ni al mío ni al de Leonardo. En los papeles que están en este cajón encontrarás toda la información sobre Ignacio. Su dirección actual, su teléfono, los resultados de los exámenes médicos que confirman mi esterilidad. Tú decides qué hacer con todo esto, mi amor. Confío en tu juicio como siempre lo he hecho. La carta terminaba con palabras de amor y despedida que me hicieron llorar aún más fuerte. Dejé la carta sobre el escritorio y tomé los papeles que había mencionado. Efectivamente, ahí estaba toda la información sobre Ignacio Herrera, incluyendo una fotografía que Leonardo había conseguido de alguna manera. Mi respiración se cortó al ver la foto. Ignacio había envejecido, por supuesto, pero sus rasgos eran inconfundiblemente similares a los de Miguel. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula, incluso la misma manera de sonreír. ¿Cómo había podido estar tan ciega durante todos estos años? Me quedé sentada en esa silla hasta que amaneció, leyendo y releyendo la carta, estudiando los papeles, tratando de procesar la magnitud de este descubrimiento. Miguel no era hijo biológico de Leonardo. Miguel tenía un padre vivo en Monterrey que ni siquiera sabía de su existencia. Y de repente, todas las piezas comenzaron a encajar. La rabia desproporcionada de Miguel hacia mí después de la muerte de Leonardo. Su sensación de no pertenencia. Su búsqueda constante de algo que no sabía cómo definir. Todo tenía sentido ahora. Pero también entendía algo más. Miguel había perdido al único padre que había conocido, y yo era lo único que le quedaba de esa familia. Su crueldad hacia mí no era solo dolor por la pérdida de Leonardo, sino frustración por sentirse desconectado de todo lo que creía que era su identidad. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. En unas horas tendría que tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. ¿Le diría a Miguel la verdad? ¿Buscaría a Ignacio? ¿O guardaría este secreto como Leonardo había hecho durante 15 años? Una cosa era segura, después de esta noche, ya no era la misma mujer que había ido a dormir. Había encontrado algo mucho más valioso que el perdón de mi hijo. Había encontrado una verdad que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pasé 3 días sin poder dormir, dando vueltas en la cama con la carta de Leonardo apretada contra el pecho. Cada vez que cerraba los ojos veía la fotografía de Ignacio,
esos rasgos tan similares a los de Miguel que me habían dejado sin aliento. ¿Cómo había podido vivir 35 años sin darme cuenta de que mi hijo se parecía más a mi antiguo amor que a mi esposo? El viernes por la mañana tomé la decisión. No podía seguir cargando sola con este secreto. Miguel tenía derecho a conocer la verdad, pero antes necesitaba hablar con Ignacio. Necesitaba saber si él recordaba nuestro romance, si había pensado en mí durante todos estos años, si estaba preparado para escuchar que tenía un hijo. Saqué el papel con su información de contacto. Ignacio Herrera, 67 años, vivía en la Colonia del Valle en Monterrey. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes. Nunca se había casado. No tenía hijos registrados. Al menos, no sabía que los tenía. Marqué el número de teléfono con manos temblorosas. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz familiar pero más grave que en mis recuerdos contestó al otro lado. Bueno. ¿Ignacio? Ignacio Herrera. Hubo un silencio largo. Luego, casi susurrando, ¿Rosalba? El solo hecho de que hubiera reconocido mi voz después de tantos años me hizo temblar. Sí, soy yo. Dios mío. No puedo creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Es una historia larga, Ignacio. Necesito verte. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Otra pausa. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Estoy bien, pero... Ignacio, tengo algo que contarte que va a cambiar tu vida. No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podrías venir a la ciudad? ¿O puedo ir yo a Monterrey? Rosalba, me estás asustando. ¿De qué se trata? Por favor, confía en mí, como confiaste en mí hace 36 años. Escuché que suspiraba profundamente. Está bien. Puedo ir para allá este fin de semana. ¿Dónde quieres que nos veamos? Le di la dirección de un café en el centro de la ciudad, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Quedamos de vernos el sábado a las 3 de la tarde. Después de colgar, me quedé sentada en la sala durante horas, tratando de imaginar cómo sería esa conversación. ¿Cómo le dices a un hombre que tiene un hijo de 35 años? ¿Cómo le explicas que nunca supiste que era el padre porque estabas convencida de que tu esposo era fértil? El sábado llegué al café media hora antes de lo acordado. Elegí una mesa en la esquina, donde pudiéramos tener privacidad. Pedí un té de manzanilla para calmar los nervios y me quedé mirando hacia la entrada, preguntándome si reconocería a Ignacio después de tantos años. A las 3 en punto exactas, lo vi entrar. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo el hombre atractivo que recordaba. Cabello canoso, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero la misma sonrisa tímida que me había enamorado décadas atrás. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y nostalgia. Rosalba, dijo, acercándose a la mesa. Te ves hermosa. Me sonrojé como una adolescente. Tú también te ves bien, Ignacio. Se sentó frente a mí y pidió un café negro. Durante los primeros minutos hablamos de trivialidades, el clima, el tráfico, cómo había encontrado el café. Ambos estábamos nerviosos, posponiendo la conversación real. Bueno, dijo finalmente, cuéntame qué es tan importante que necesitabas verme después de tantos años. Respiré profundo. Ignacio, ¿recuerdas cuando estuvimos juntos en 1989? Su expresión se suavizó. Por supuesto que lo recuerdo. Fueron los 3 meses más felices de mi vida hasta ese momento. Pensé que íbamos a estar juntos para siempre. Yo también lo pensé. Pero cuando Leonardo regresó pidiendo perdón, yo creí que era lo correcto. Llevábamos 5 años de novios. Nuestras familias esperaban que nos casáramos. Lo entiendo. Siempre lo entendí, aunque me doliera. Se inclinó hacia adelante. Pero dime, ¿qué tiene que ver eso con esto? Saqué la fotografía de Miguel de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Ignacio, te presento a mi hijo Miguel. Tiene 35 años. Lo vi hacer los cálculos mentalmente. Sus ojos se agrandaron cuando se dio cuenta de las fechas. Rosalba, ¿me estás diciendo qué?
Sí, Miguel es tu hijo. El café se le derramó sobre la mesa cuando sus manos comenzaron a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tú te casaste con Leonardo, yo pensé. Todos pensamos que Miguel era hijo de Leonardo. Yo lo creí durante 35 años. Leonardo lo creyó hasta hace 15 años, cuando se enteró de que era estéril, pero guardó el secreto hasta su muerte. Ignacio tomó la fotografía con manos temblorosas. Dios mío, es idéntico a como era yo a esa edad. Los ojos, la nariz, incluso la forma de la boca. Lo sé. No sé cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo. ¿Leonardo murió? ¿Cuándo? Hace 6 meses. Infarto. Fue muy repentino. Ignacio siguió estudiando la fotografía. ¿Miguel sabe? ¿Sabe que yo soy su padre? No. Y está muy enojado conmigo por la muerte de Leonardo. Me culpa de muchas cosas. Dice que debería haber muerto yo en lugar de su padre. ¿Cómo puede decirte eso? Está dolido. Leonardo era todo para él. Pero ahora entiendo por qué siempre se sintió diferente, por qué nunca terminó de encajar en nuestra familia. Siempre decía que se sentía como si no perteneciera completamente. Ignacio dejó la foto sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Rosalba, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Qué quieres que haga? No lo sé, admití. Solo sé que Miguel necesita respuestas. Necesita entender de dónde viene esa parte de él que nunca pudo explicar. Y tú tienes derecho a conocer a tu hijo. ¿Mi hijo?, repitió, como si las palabras fueran extrañas en su boca. Tengo un hijo de 35 años que no sabe que existo. Un hijo que se parece exactamente a ti, que tiene tu temperamento artístico, tu pasión por la música que yo recuerdo. Un hijo que está perdido y enojado porque el único padre que conoció acaba de morir. Ignacio se quedó callado durante largos minutos, mirando alternadamente la fotografía y hacia la ventana del café. Podía ver las emociones cruzando por su rostro: shock, alegría, miedo, confusión. ¿Qué tipo de hombre es? ¿Cómo es Miguel? Es inteligente, talentoso, pero también impulsivo y testarudo. Estudió administración, pero siempre le gustó más la música. Trabaja en una empresa de marketing, pero sueña con tener su propia banda. Es muy parecido a como tú eras cuando nos conocimos. Toca algún instrumento. Guitarra. Desde los 15 años. Leonardo nunca entendió de dónde había sacado ese talento. Ignacio sonrió por primera vez desde que se sentó. Yo también toco guitarra. Tengo una banda de fin de semana aquí en Monterrey. Lo sabía, susurré. Sabía que había heredado eso de ti. Rosalba, esto es abrumador. Durante 36 años he pensado en ti, me he preguntado qué habría pasado si hubieras elegido quedarte conmigo. Y ahora me dices que tengo un hijo contigo. Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos. ¿Qué necesitas que haga? Dime cómo puedo ayudar. No lo sé aún. Pero creo que Miguel necesita conocerte. Necesita entender que hay alguien más en este mundo que comparte su sangre, que puede entender partes del que Leonardo y yo nunca pudimos comprender. ¿Cuándo? ¿Cómo le vamos a decir? Eso lo tenemos que decidir juntos. Pero Ignacio, necesitas estar preparado. Miguel está muy herido ahora mismo. Puede reaccionar mal al principio. Ignacio asintió lentamente. Entiendo. Pero Rosalba, quiero conocerlo. Quiero conocer a mi hijo. Cuando nos despedimos esa tarde, habíamos acordado que Ignacio se quedaría en la ciudad hasta el lunes. Le daríamos a Miguel un día para procesar la noticia antes de que se conocieran. Pero primero, yo tenía que encontrar el valor para contarle a mi hijo la verdad que había estado escondida durante 35 años. El domingo por la mañana llamé a Miguel 3 veces antes de que contestara. Su voz sonaba ronca, como si acabara de despertar o hubiera estado bebiendo. ¿Qué pasa, mamá? Son las 10 de la mañana. Miguel, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Urgente? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que te lleve al doctor? Por un momento escuché preocupación genuina en su voz, la misma que había tenido cuando era niño y yo me enfermaba.
Eso me dio una pizca de esperanza. No es eso. Es sobre tu padre. Sobre Leonardo. Encontré algo en sus cosas que necesitas saber. Hubo una pausa larga. ¿Qué tipo de cosa? No puedo decírtelo por teléfono. Miguel, por favor, ven a la casa. Es importante. Mamá, ya te dije que necesitaba tiempo lejos. Miguel. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Por una vez en tu vida, confía en que tu madre sabe lo que hace. Ven a la casa. Ahora. Otra pausa. Está bien. Pero más te vale que sea realmente importante. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en la sala, esperando, con la carta de Leonardo en mis manos. Había decidido que la mejor manera de contarle la verdad era mostrándole primero las palabras de su padre. Dejar que Leonardo hablara desde la tumba. Miguel llegó 40 minutos después, con ojeras y ropa arrugada. Se veía terrible, como si no hubiera dormido bien en días. Se sentó en el sofá sin quitarse la chaqueta, con los brazos cruzados y una expresión defensiva. Bueno, ya estoy aquí. ¿De qué se trata todo este drama? Le extendí la carta. Lee esto primero. ¿Qué es? Es una carta que tu padre me dejó. La encontré en su escritorio hace unos días. Miguel tomó la carta con reluctancia. ¿Por qué no la habías encontrado antes? Porque estaba guardada en un cajón cerrado con llave, junto con otros papeles importantes. Comenzó a leer. Al principio su expresión era de aburrimiento, como si fuera solo una carta de amor sentimental. Pero conforme avanzaba, su rostro comenzó a cambiar. Las cejas se fruncieron, la boca se entreabrió, los ojos se agrandaron. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz salió como un susurro. Sigue leyendo. Lo vi llegar a la parte donde Leonardo explicaba sobre su esterilidad. Miguel levantó la vista hacia mí, con una expresión de total confusión. Mamá, esto no puede ser real. Papá no era estéril. Yo soy su hijo. Sigue leyendo, Miguel. Regresó a la carta. Cuando llegó a la parte donde mencionaba mi romance con Ignacio durante nuestra separación, Miguel dejó caer el papel como si le hubiera quemado las manos. No. Se puso de pie bruscamente. Esto es mentira. Tú me estás mintiendo. Miguel, cálmate. No me voy a calmar. Su voz se quebró. ¿Me estás diciendo que papá no era mi padre? ¿Que toda mi vida ha sido una mentira? Caminó por la sala como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. Miguel, siéntate. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Que engañaste a papá. Que yo soy bastardo de otro hombre. No digas eso. Me puse de pie también. Leonardo te crió desde el primer día. Él eligió ser tu padre. Pero no era mi padre, gritó. Mi padre biológico es un completo extraño. ¿Quién es? ¿Dónde está? Se llama Ignacio Herrera. Vive en Monterrey. Y está aquí, en la ciudad. Lo cité ayer. Miguel se quedó paralizado. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Sí. Y Miguel, cuando veas su fotografía vas a entender muchas cosas sobre ti mismo. Fui al cajón donde había guardado todos los papeles y saqué la foto que Leonardo había conseguido de Ignacio. Se la mostré a Miguel con manos temblorosas. La reacción fue inmediata. Miguel tomó la fotografía y se quedó mirándola fijamente durante minutos que parecieron eternos. Dios mío, murmuró. Es como verme en un espejo pero mayor. ¿Ahora entiendes por qué siempre te sentiste diferente? ¿Por qué tenías esa pasión por la música que ni Leonardo ni yo teníamos? ¿Por qué tu temperamento era tan distinto al nuestro? Miguel siguió estudiando la foto. ¿Él sabe? Sabe que soy su hijo. Desde ayer. Le conté todo. ¿Y qué dijo? Que quiere conocerte. Miguel dejó caer la foto y se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No puedo procesar esto. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevó a mis primeros partidos de fútbol, que me pagó la universidad, no era realmente mi padre. Miguel, escúchame.
Me senté a su lado. Leonardo era tu padre en todos los sentidos que importan. Te amó desde antes de que nacieras. Cuando supo la verdad, no cambió nada para él. Siguió siendo el mismo padre amoroso que siempre había sido. Pero me mintió. Los dos me mintieron durante toda mi vida. Leonardo no me mintió a mí. Yo no sabía nada hasta que encontré esa carta. Y él guardó el secreto para proteger a nuestra familia. Miguel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? ¿Por qué no te llevaste este secreto a la tumba como él? Porque después de lo que me dijiste el miércoles, después de que me confirmaras que no te arrepentías de desearme la muerte, me di cuenta de que necesitabas respuestas. Necesitabas entender por qué te sientes tan perdido. ¿Y crees que conocer a este extraño va a solucionarlo todo? No lo sé, pero creo que mereces la oportunidad de decidirlo tú mismo. Miguel se quedó callado durante largo rato. Afuera se escuchaba el ruido del tráfico dominical, las voces de los niños jugando en la calle, la vida normal continuando mientras nuestro mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. ¿Dónde está Ignacio? En un hotel cerca del centro. Le dije que esperara hasta que hablara contigo. ¿Cómo es? Físicamente digo, además de parecerse a mí. Es un buen hombre, Miguel. Siempre lo fue. Trabaja en una fábrica de autopartes, nunca se casó, toca guitarra en una banda de fin de semana. Los ojos de Miguel se iluminaron ligeramente. ¿Toca guitarra? Sí. Y cuando le conté que tú también tocas, sonrió como si hubiera encontrado la pieza de rompecabezas que le faltaba. Miguel tomó la foto otra vez. ¿Qué tipo de música toca? No le pregunté, pero puedes preguntárselo tú mismo si decides conocerlo. Él quiere conocerme. Más que nada en el mundo. Cuando le mostré tu foto, no podía dejar de mirarla. Dijo que había pensado en mí durante 36 años, preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Miguel se puso de pie y caminó hasta la ventana. Todo este tiempo que estuve enojado contigo por la muerte de papá, todo este tiempo culpándote por seguir viva mientras él estaba muerto. Tú no sabías, Miguel. Pero debería haber sabido algo. Debería haber sentido que algo no encajaba. Se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo más raro? Que una parte de mí se siente aliviada. Como si finalmente entendiera por qué nunca me sentí completamente completo. Eso significa que quieres conocerlo. Miguel respiró profundo. Sí, pero no hoy. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito llorar a papá nuevamente, pero esta vez sabiendo que eligió amarme aunque no fuera su sangre. Está bien. Ignacio puede esperar. No puede esperar mucho. Ya esperó 35 años sin saber que tenía un hijo. Se acercó a mí. Mamá, lamento mucho lo que te dije. Tanto el domingo como el miércoles. Estaba tan lleno de rabia que no sabía a quién culpar. Miguel. No, déjame terminar. Lo que te dije sobre que deberías haber muerto en lugar de papá. Eso estuvo mal. Muy mal. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Por primera vez en meses, vi al hijo cariñoso que había criado durante 35 años. ¿Me llamarás mañana? ¿Para que arreglemos el encuentro con Ignacio? Sí, mamá. Te llamo mañana. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo real, no el abrazo protocolar que me había estado dando desde la muerte de Leonardo. Te amo, mamá. Y lamento haber tardado tanto en recordarlo. Miguel me llamó el lunes por la mañana temprano. Su voz sonaba diferente, más calmada pero también nerviosa. Mamá, no pude dormir en toda la noche. He estado pensando en todo lo que me dijiste ayer. ¿Cómo te sientes? Confundido, asustado, pero también curioso. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Anoche saqué mi guitarra y toqué durante horas. Canciones que no había tocado en años, canciones que ni siquiera sabía que recordaba, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Me senté en la orilla de la cama, sonriendo a pesar de todo. Tu padre, Leonardo,
Siempre decía que cuando tocabas guitarra te convertías en una persona diferente. Más relajado, más tú mismo. ¿Crees que Ignacio sienta lo mismo cuando toca? ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Hubo una pausa larga. ¿Podemos vernos hoy? Los tres. Pero en un lugar neutral, no en la casa. Todavía no estoy listo para eso. Por supuesto. ¿Dónde te gustaría? En el Parque Central. Hay una cafetería al aire libre cerca del lago. A las 5 de la tarde. Así tengo todo el día para prepararme mentalmente. Después de colgar, llamé a Ignacio a su hotel. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. ¿Rosalba? ¿Cómo está Miguel? ¿Ya le dijiste? Sí, le dije. Y quiere conocerte. Escuché que suspiraba con alivio. Gracias a Dios. Pensé que tal vez se negaría a verme. Está nervioso, Ignacio. Y confundido. Pero curioso también. Quedamos de vernos los tres esta tarde en el Parque Central. Los tres. Creo que es mejor así para el primer encuentro. Yo puedo servir como puente entre ustedes dos. Tienes razón. ¿Cómo debería? ¿Qué debería decirle? Sé tú mismo. Háblale de tu vida, de tus intereses. Y prepárate para muchas preguntas. Las horas pasaron lentas como melaza. Cambié de ropa 3 veces, sin saber que era apropiado para una ocasión como esta. ¿Qué se pone una madre para presentarle a su hijo al padre que nunca supo que tenía? Llegué al parque 15 minutos antes de la hora acordada. Ignacio ya estaba ahí, sentado en una mesa junto al lago, mirando hacia todos lados nerviosamente. Se había vestido bien, pantalón de vestir, camisa blanca, corbata discreta. Parecía que se iba a una entrevista de trabajo. Llegaste temprano, le dije, sentándome frente a él. No podía quedarme más tiempo en el hotel. Los nervios me estaban matando. Se tocó la corbata. ¿Crees que estoy muy formal? No quiero que piense que estoy tratando de impresionarlo. Te ves perfecto. Miguel también va a estar nervioso. ¿Cómo crees que reaccione cuando me vea? No lo sé. Pero ayer cuando vio tu fotografía se quedó sin palabras por varios minutos. Es impresionante lo parecidos que son. A las 5 en punto exactas, vi a Miguel caminando hacia nosotros. Llevaba jeans y una camisa verde olivo, el cabello recién cortado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver a Ignacio claramente, se detuvo en seco. Ignacio también lo había visto y se había puesto de pie lentamente. Ambos hombres se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Era como ver 2 versiones de la misma persona separadas por 30 años. Dios mío, murmuró Miguel, acercándose despacio. Es como verme en una máquina del tiempo. Ignacio sonrió tímidamente. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo debo llamarte? Ignacio está bien. O como te sientas cómodo. Miguel se sentó lentamente, sin dejar de mirarlo. Esto es muy extraño. Para mí también, admitió Ignacio. Ayer en la noche estuve mirando tu fotografía durante horas. No podía creer que tuviera un hijo. ¿Nunca te casaste? ¿Nunca tuviste otros hijos? No. Después de que tu madre se casó con Leonardo, nunca encontré a alguien que me hiciera sentir lo mismo. Tuve algunas relaciones, pero nada serio. Miguel miró hacia el lago. ¿Sabías que mamá estaba embarazada cuando se fue contigo? No. Si lo hubiera sabido, jamás la habría dejado ir. Habría luchado por ustedes dos. ¿En serio? Miguel, intervine. Ignacio es un buen hombre. Cuando nos separamos no fue por falta de amor, sino por las circunstancias. Cuéntame sobre ti, le dijo Ignacio a Miguel. Tu madre me dijo que tocas guitarra. Los ojos de Miguel se iluminaron por primera vez. Sí, desde los 15 años. Empecé con clases, pero la mayoría lo aprendí solo. ¿Qué tipo de música te gusta? Rock principalmente, pero también baladas. Algunas canciones en inglés, otras en español. ¿Tú qué tocas? De todo un poco. Mi banda toca covers de los años 80 y 90 principalmente.
pero en casa me gusta improvisar. ¿Tienes banda? Sí, nos presentamos los fines de semana en algunos bares de Monterrey. Nada profesional, solo por diversión. Miguel se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Cómo se llama la banda? Los Nómadas, dijo Ignacio con una sonrisa. Nombre tonto, pero cuando lo elegimos éramos más jóvenes. No es tonto. Mi banda. Bueno, teníamos una banda en la universidad que se llamaba Ecos Perdidos. Teníamos. Se desintegró después de graduarnos. El baterista se mudó a Estados Unidos, el bajista se casó y tuvo hijos. Yo fui el único que siguió tocando. Ignacio y Miguel siguieron hablando de música durante la siguiente hora. Yo los escuchaba en silencio, fascinada por ver cómo se iban conectando naturalmente. Tenían la misma manera de mover las manos cuando explicaban algo, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaban con atención. ¿Trajiste tu guitarra a la ciudad?, preguntó Miguel de repente. Sí, siempre viajo con ella. Está en mi hotel. ¿Te gustaría que tocáramos algo juntos? Digo, si no es muy extraño. Ignacio sonrió ampliamente. Me encantaría. Fue entonces cuando Miguel se volvió hacia mí. Mamá, ¿podemos ir a la casa? ¿Podemos llevar a Ignacio a casa para que toque con mi guitarra? Era la primera vez en meses que Miguel se refería a mi casa como la casa, no como tu casa. Por supuesto, respondí, sintiendo que algo dentro de mi pecho se aliviaba. El trayecto a casa fue menos incómodo de lo que esperaba. Miguel e Ignacio siguieron hablando de música, pero también comenzaron a hacer preguntas más personales. Miguel preguntaba sobre la infancia de Ignacio, sobre sus padres, sobre sus pasatiempos. Ignacio preguntaba sobre los estudios de Miguel, sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Cuando llegamos a casa, Miguel corrió a buscar su guitarra mientras Ignacio y yo nos quedamos en la sala. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba perdido, respondió. Es mi hijo, Rosalba. Realmente es mi hijo. Y él está empezando a aceptarte también. Miguel regresó con su guitarra acústica. ¿Qué te parece si tocamos algo sencillo para empezar? ¿Conoces Ojalá que llueva café? Por supuesto, dijo Ignacio, afinando su guitarra. Los vi tocar juntos por primera vez, y fue hermoso. Sus estilos se complementaban perfectamente, como si hubieran estado tocando juntos durante años. Miguel llevaba la melodía principal mientras Ignacio hacía los acordes de acompañamiento, y ocasionalmente intercambiaban roles sin siquiera hablarse. Cuando terminaron la canción, ambos estaban sonriendo. Esto se siente correcto, dijo Miguel, como si fuera algo que debería haber estado haciendo toda mi vida. Para mí también, concordó Ignacio. Es como tocar con una versión joven de mí mismo. Los dejé tocando y fui a la cocina a preparar café. Desde ahí podía escucharlos conversar entre canciones, riendo, compartiendo anécdotas sobre diferentes guitarristas que admiraban. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi casa desde la muerte de Leonardo. Cuando regresé con el café, Miguel estaba tocando una canción que yo no conocía, algo melancólico pero esperanzador. ¿Qué es esa?, pregunté. Algo que compuse hace años pero nunca había podido terminar, dijo Miguel. Siempre sentía que le faltaba algo. Pero con la guitarra de Ignacio haciendo el acompañamiento, suena completa. Ignacio dejó de tocar y miró a su hijo con orgullo. Tienes un talento increíble, Miguel. No desperdicies eso. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y creo que deberías seguir componiendo. Esa noche, por primera vez en 6 meses, mi casa se llenó de música y risas. Era diferente de como había sido con Leonardo, pero era bueno. Era un nuevo tipo de felicidad, construida sobre verdades dolorosas pero finalmente honestas. 2 semanas después del primer encuentro entre Miguel e Ignacio, mi hijo apareció en la casa un domingo por la mañana con una propuesta inesperada. Mamá, creo que deberíamos ir al cementerio. Los 3. Quiero presentarle Ignacio a papá. Me quedé sorprendida. ¿Estás seguro, Miguel? No es demasiado pronto. No. He estado pensando mucho sobre esto, y creo que necesito hacer las paces con la situación. Papá me crió, me amó,
Me enseñó todo lo que sé sobre ser un buen hombre. Pero Ignacio me dio la vida y el talento musical que define gran parte de quién soy. No puedo honrar a uno sin reconocer al otro. Llamamos a Ignacio, que había extendido su estancia en la ciudad indefinidamente. Había pedido vacaciones en su trabajo para poder pasar más tiempo conociéndonos. Cuando le contamos el plan, se quedó callado por un largo momento. ¿Estás seguro de que es apropiado? No quiero faltar el respeto a la memoria de Leonardo. Ignacio, le dije. Leonardo escribió en su carta que respetaba la decisión que yo tomara. Creo que habría querido que Miguel tuviera paz sobre toda esta situación. Llegamos al cementerio en la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras de los árboles creaban patrones suaves sobre las lápidas. La tumba de Leonardo estaba adornada con las flores frescas que yo llevaba cada semana, crisantemos blancos, sus favoritos. Miguel se arrodilló frente a la lápida y puso su mano sobre el mármol. Hola, papá. Te traje a alguien que quiero que conozcas. Ignacio se quedó de pie detrás de nosotros, claramente incómodo. Miguel lo notó y le hizo una seña para que se acercara. Papá, este es Ignacio Herrera. Mi padre biológico. Ignacio se acercó lentamente y se quitó la gorra que llevaba puesta. Leonardo, comenzó con voz temblorosa, no sé si es correcto que esté aquí, pero quería agradecerte por cuidar de mi hijo durante todos estos años. Miré a ambos hombres, uno vivo y uno muerto, unidos por el amor que ambos tenían por Miguel, y sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Leonardo. Papá, continuó Miguel, durante estas 2 semanas he llegado a conocer a Ignacio, y quiero que sepas que eso no cambia nada de lo que siento por ti. Tú eres mi padre en todos los sentidos que importan. Me enseñaste a andar en bicicleta, me llevaste mi primer día de escuela, me consolaste cuando me rompieron el corazón por primera vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. Pero también quiero que sepas que entiendo por qué guardaste el secreto. Lo hiciste por amor, para proteger a nuestra familia. Y te perdono por no habérmelo dicho mientras estabas vivo. Ignacio se inclinó y puso una pequeña guitarra de madera que había tallado sobre la tumba. Leonardo, sé que no nos conocimos en vida, pero por lo que Miguel me ha contado, fuiste el padre que yo habría querido ser. Prometo que nunca trataré de reemplazar tu lugar en su corazón. Solo quiero añadir algo nuevo. Miguel se puso de pie y abrazó a Ignacio. Era la primera vez que los veía abrazarse, y fue un momento hermoso y desgarrador a la vez. Gracias, le susurró Miguel. Gracias por respetarlo. Es lo menos que puedo hacer, respondió Ignacio. Él hizo el trabajo difícil. Yo solo llegué al final para conocer al hombre maravilloso en que te convertiste. Nos quedamos un rato más en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo le hablé a Leonardo de mi mente, contándole sobre los cambios en Miguel, sobre cómo había comenzado a tocar música nuevamente con pasión renovada, sobre cómo finalmente parecía estar encontrando paz. Cuando caminábamos de regreso al carro, Miguel me tomó del brazo. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es? He estado pensando mucho sobre las cosas horribles que te dije después de la muerte de papá. Sobre que deberías haber muerto tú en lugar de él. Se detuvo en medio del sendero del cementerio. Creo que dije eso porque estaba enojado conmigo mismo. Una parte de mí siempre supo que algo no encajaba, que había algo sobre mi identidad que no entendía. Cuando papá murió, esa sensación se volvió más intensa, pero no sabía a quién culpar. Miguel. No, déjame terminar. Te culpé a ti porque eras la única que quedaba. Porque era más fácil estar enojado contigo que admitir que me sentía perdido y confundido. Ignacio caminaba un poco detrás de nosotros, dándonos privacidad pero escuchando la conversación. Pero ahora que conozco la verdad, me doy cuenta de que tú también estabas perdida. También estabas tratando de entender quién eras después de perder a papá. Y yo, en lugar de ayudarte, te hice la vida más difícil. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Miguel, tú estabas dolido. Eso no es excusa para la crueldad, mamá. Y fui cruel contigo. Muy cruel. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. ¿Puedes perdonarme? No solo por las palabras, sino por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Lo abracé fuertemente. Ya te había perdonado, hijo.
Desde el momento en que dijiste esas palabras, sabía que no hablaba mi Miguel, sino tu dolor. Tu Miguel. Sí, mi Miguel. El niño que se preocupaba cuando me lastimaba el dedo cocinando. El adolescente que me defendía cuando las vecinas criticaban mi forma de criar hijos, sola los fines de semana. El joven que me llamaba cada noche durante su primer año de universidad para asegurarse de que estuviera bien. Miguel sollozó contra mi hombro. Creí que había perdido a ese Miguel para siempre. Nunca lo perdiste. Solo estaba escondido debajo del dolor. Ignacio se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. Tu madre tiene razón. En estas 2 semanas he visto tanto amor en ti hacia ella. El dolor puede hacernos decir cosas terribles, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Esa noche, los 3 cenamos juntos en mi casa por primera vez. Miguel insistió en cocinar, diciendo que quería demostrar que había aprendido algunas de las recetas de Leonardo durante todos estos años. Mientras preparaba el pollo al horno, Ignacio y yo conversamos en la sala. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le pregunté. Abrumado, pero feliz. Durante 36 años me pregunté qué habría pasado si hubieras elegido quedarte conmigo. Ahora sé que aunque tomaste la decisión correcta en ese momento, el destino encontró la manera de darnos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Para ser familia. Diferente de lo que habríamos sido, pero familia al fin. Miguel llegó desde la cocina. La cena estará lista en 20 minutos. ¿De qué están hablando? De segundas oportunidades, respondió Ignacio. Ah, eso me recuerda a algo. Miguel se sentó con nosotros. Ignacio, ¿te gustaría quedarte en la ciudad permanentemente? Digo, sé que tienes tu trabajo en Monterrey, pero... Ya lo pensé, interrumpió Ignacio. De hecho, ya hablé con mi jefe. Puedo pedir traslado a la planta de aquí. No sería inmediato, pero en unos meses podría estar viviendo aquí. ¿En serio?, preguntó Miguel, con los ojos brillando. En serio. Tengo 35 años de vida perdida que recuperar contigo. Miguel miró hacia la fotografía de Leonardo que estaba en la repisa de la chimenea. Creo que a papá le gustaría eso. Le gustaría saber que no estás solo. ¿Y a ti te gustaría?, preguntó Ignacio. Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él desde la muerte de Leonardo. Me encantaría tener a mi papá biológico cerca. Y creo que a mamá también. Me tomó de la mano. Además, alguien tiene que asegurarse de que no vuelva a tratarte mal cuando esté triste o confundido. Miguel, dije, eso ya está olvidado. Para ti tal vez, pero yo voy a pasar el resto de mi vida compensándote por esos meses terribles. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré alrededor de mi casa. Por primera vez en 6 meses, no se sentía vacía. Se sentía como un hogar que estaba listo para llenarse de nueva vida, nuevas memorias, nuevas risas. Le hablé a la fotografía de Leonardo. Gracias, amor. Gracias por guardar el secreto hasta que estuviéramos listos para la verdad. Creo que hiciste lo correcto. 3 meses después, mi casa había vuelto a llenarse de vida. Ignacio había conseguido el traslado y ahora vivía en un pequeño apartamento a 2 cuadras de distancia. Miguel venía a cenar todos los miércoles y domingos, y los sábados por la tarde él e Ignacio practicaban música en mi sala. Mamá, tengo noticias, me dijo Miguel una tarde mientras bebíamos café en la cocina. Ignacio y yo decidimos formar una banda oficial. Vamos a tocar en el Festival de Música del Parque el próximo mes. ¿En serio? ¿Y cómo se van a llamar? Generaciones, respondió con una sonrisa. Porque somos 2 generaciones de la misma familia haciendo música juntos. Ignacio entró a la cocina en ese momento, cargando su guitarra. ¿Ya le contaste sobre el otro plan? ¿Qué otro plan?, pregunté. Miguel me tomó de las manos. Mamá, ¿recuerdas que siempre quisiste poner un pequeño café con repostería casera? Sí, pero eso era solo un sueño. No tiene por qué serlo. Ignacio y yo hemos estado hablando, y pensamos que podrías convertir el garaje en un pequeño café. Tienes el espacio, tienes el talento para cocinar, y nosotros podríamos tocar los fines de semana para atraer clientes. Me quedé sin palabras.
Era cierto que siempre había soñado con tener mi propio negocio, algo que fuera completamente mío. Leonardo me había apoyado en la idea, pero nunca habíamos tenido el dinero para empezar. ¿Ustedes creen que podría funcionar? Estoy seguro, dijo Ignacio. Ayer probé tus galletas de chocolate y están mejores que las de cualquier pastelería del centro. Además, un café familiar con música en vivo los fines de semana sería único en el barrio. ¿Y el dinero para empezar? Yo tengo algunos ahorros, ofreció Ignacio. Y Miguel también. Podemos ser socios. Miguel asintió entusiasmado. Piénsalo, mamá. Podrías levantarte cada día con un propósito nuevo. Conocer gente, hacer lo que te gusta, crear algo tuyo. Las palabras me recordaron la conversación cruel que habíamos tenido meses atrás, cuando Miguel me había dicho que no servía para nada. Ahora, en lugar de destruirme, me estaba ayudando a construir una nueva vida. ¿Cómo le pondríamos?, pregunté, ya emocionándome con la idea. Pensamos en Café Leonardo, dijo Miguel suavemente. Para honrar a papá, pero también porque él siempre te alentó a perseguir tus sueños. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. 2 meses más tarde, Café Leonardo abrió sus puertas. El lugar era pequeño pero acogedor, con 6 mesas, una vitrina llena de postres caseros, y un pequeño escenario donde Miguel e Ignacio tocaban los viernes y sábados por la noche. La inauguración fue hermosa. Vinieron todos los vecinos, mis amigas de la iglesia, los compañeros de trabajo de Miguel, e incluso algunos músicos locales que habían oído hablar de la banda de padre e hijo. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó Miguel mientras servía café a los invitados. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, respondí. Ya no soy solo la viuda de Leonardo o la madre de Miguel. Soy Rosalba, la dueña del Café Leonardo. Ignacio se acercó con su guitarra. Listos para la primera canción oficial. Miguel tomó su guitarra también. Mamá, esta canción es para ti. La compusimos juntos. Comenzaron a tocar una melodía suave y hermosa. Miguel cantó la letra que habían escrito sobre segundas oportunidades, sobre familias que se encuentran de maneras inesperadas, sobre el amor que trasciende la sangre y el tiempo. Cuando terminaron, todo el café aplaudió. Pero yo estaba mirando hacia la fotografía de Leonardo que habíamos puesto en la pared principal, junto a una pequeña placa que decía, en memoria del hombre que nos enseñó que el amor verdadero no tiene límites. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, me quedé sola en mi café limpiando las mesas. Por la ventana podía ver a Miguel e Ignacio cargando sus guitarras hacia el carro, hablando animadamente sobre la presentación de la noche. Mi teléfono sonó. Era Clara, mi hermana, llamando desde Guadalajara. Rosalba, vi las fotos que mandaste del café. Te ves radiante. No te había visto tan feliz desde antes de la muerte de Leonardo. Me siento feliz. Clara, por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. ¿Y cómo van las cosas con Miguel y su padre biológico? Mejor de lo que jamás imaginé. Es increíble cómo el dolor puede transformarse en algo hermoso cuando finalmente encuentras las respuestas que necesitabas. Después de colgar, me senté en una de las mesas de mi café y miré alrededor. En 6 meses había pasado de ser una mujer que su propio hijo deseaba muerta, a ser una empresaria con una familia expandida y un propósito renovado. La vida tenía una manera extraña de reparar las cosas rotas, pensé. A veces necesitabas que todo se desmoronara completamente antes de poder reconstruirlo de una manera mejor y más fuerte. Miguel tenía razón en algo que me había dicho meses atrás. Yo había estado desperdiciando mi vida. Pero ahora, con 64 años, había encontrado una nueva manera de vivirla. No como la sombra de quien había sido, sino como la mujer que estaba destinada a ser. Apagué las luces del café y cerré la puerta con llave. Mañana sería otro día lleno de clientes, risas, música y la dulce satisfacción de saber que había encontrado mi lugar en el mundo. Mientras caminaba hacia mi casa, pensé en Leonardo y le susurré a las estrellas. Gracias por guardar el secreto hasta que estuviéramos listos. Mira lo que tu amor ha creado.